Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado del Ateneo de Cádiz. La hemos denominado Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez, presidente y vicepresidente de la primera Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, académicos dictaminadores botánicos de Cádiz en 1834. Los objetivos de este trabajo se refieren al dictamen sobre la mostaza blanca que había sido pedido por parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz a dos académicos farmacéuticos, José Pablo Pérez y Juan Bautista Chape Guisado. Eran especialistas en materia farmacéutica vegetal. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz pasó anteriormente por tres etapas, que eran la Sociedad Médica de Cádiz, la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz y la Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz. Respecto a la Sociedad Médica de Cádiz, el 30 de septiembre de 1815 fue aprobado el reglamento. Fue fundada por un grupo de profesores del Real Colegio de Cirugía de la Armada, entre los que figuran Ignacio Meller González, Ramón Fox Capdevila, siendo el principal socio fundador Francisco Javier Lasso de la Vega y Horcajada. Aquí tenemos el retrato de Francisco Javier Lasso de la Vega, que, como hemos dicho, se considera el fundador de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Nació en Cartagena y murió en Trigueros, Huelva. Nació en 1785 y falleció en 1836. Fue hijo de un sargento naval trasladado al arsenal de la Carraca de Cádiz y ingresó en el Real Colegio de Cirugía de la Armada, donde obtuvo el bachiller en cirugía, el título de medicina y el doctorado en 1825. Respecto a la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, el 27 de enero de 1818 se firmó el reglamento por todos los socios. Posteriormente fueron cerradas todas las academias de España por orden real en 1824. En 1828 se vuelven a abrir las academias, surgiendo la Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz. Y luego, posteriormente, tras la aprobación de Fernando VII del reglamento para las Reales Academias, el 15 de enero de 1831, por Real Cédula, surgió la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz junto a la de Madrid, Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. Aquí tenemos la Facultad de Medicina de Cádiz. La metodología del trabajo está basada en el análisis del dictamen que Pérez y Chape emitieron en forma de dos memorias manuscritas a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Pérez y Chape recibieron 4 muestras de féculas y una de mostaza blanca por parte de la Academia para que investigaran las cualidades y los beneficios que pueden aportar a la medicina. Como hemos dicho, los autores de las memorias son Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez. Aquí tenemos el retrato de Juan Bautista Chape. Nació en 1800 y murió en 1887. Nació en San Fernando y murió en Cádiz. Fue profesor de materia farmacéutica vegetal en la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz durante el año entre 1844 y 1845. Fundó el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz el 18 de febrero de 1858 en la Facultad de Medicina de Cádiz, siendo presidente de este colegio hasta 1865.
Fue el único decano de la Facultad Libre de Farmacia de Cádiz, que duró solamente 4 años, y simultaneó este cargo con el del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Vemos una breve biografía de José Pablo Pérez Gómez, farmacéutico, vicepresidente de la Junta de Gobierno de Juan Bautista Chape, socio fundador. La faceta de Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez como académicos corresponsales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz se basan en 2 obras literarias que corresponden a 2 memorias manuscritas en forma de dictamen e información que presentaron a la mencionada empresa. Estas opiniones que los autores citados presentan a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz son el resultado de la síntesis de la mostaza blanca y 4 almidones que obtuvieron en su oficina de farmacia. Pérez y Chape reciben de la Academia 4 almidones para investigar las cualidades y beneficios para aportar a la medicina. Igualmente tuvieron que investigar las propiedades de la mostaza blanca cultivada en la villa de Rota. El dictamen que presentaron Pérez y Chape lo expusieron en un cuadernillo cuya descripción es esta. Dictamen presentado a la Real Academia de Medicina y Cirugía de esta plaza por los profesores de farmacia y académicos corresponsales. La fecha fue el 21 de junio de 1834. Aquí tenemos la portada del trabajo. Y la otra memoria fue expuesta por Pérez y Chape, sus 2 autores, en forma de un informe, que lo presentaron igualmente a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que era la entidad que se los había pedido. Un cuadernillo de 14 páginas. Aquí tenemos la portada de la memoria trabajo. El resultado y discusión del informe y el dictamen de Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez va referido al método de preparación de los almidones, que exponen que es por fermentación y por loción. Indicaron que en la fermentación se usan ácidos débiles y en la loción la separación se realiza mediante lavado. Anotan que las sustancias que no contienen gluten se obtienen solo mediante lavado, siendo este el proceso aplicado en la batata, la papa y el arroz. Aquí tenemos la hipomea batatas, conocida comúnmente como batata, papa dulce, patata dulce, camote o boniato. El Solanum tuberosum, pommes de terre, es la papa o patata. Y aquí tenemos la Oryza sativa del ligneo, que es el arroz. Seguimos con el resultado de discusión. Respecto a la mostaza blanca cultivada en Rota, reconocen los autores por sus propiedades que es la Sinapis alba del ligneo. En las propiedades generales de la mostaza blanca cultivada en Rota refieren que el color es un poco amarillo, el sabor al principio insensible y luego picante, olor herbáceo, pero contundida y disuelta en agua, tiene olor fuerte e irrita los ojos. Plinio y Teofrasto dieron el nombre de Sinapis, que es el género de Sinapis alba. Estas propiedades son similares a las de la mostaza inglesa, que era hasta el momento la que se usaba en Cádiz. Aquí tenemos a Plinio, 23 años después de Cristo, 79 después de Cristo, y Teofrasto, que se cree que murió en el año 287 antes de Cristo. Las 2 mostazas, la cultivada en Rota y la inglesa, presentaron la misma disposición a la acción del agua caliente, el éter, el alcohol, el óxido de potasio y el sodio y los ácidos diluidos.
obteniéndose la sulfosinapicina de Robiquet y Charlat y la sinapicina de Berzelius, cuyas propiedades nos hacen referir que la semilla de rota cultivada pertenece al mismo género Sinapis que la extranjera, o sea, que la inglesa. Aquí tenemos un retrato de Pierre-Jean Robiquet, 1763-1829. Antoine Charlat, 1796-1879. Un retrato de Berzelius, de Jean-Jacob Berzelius, 1779-1848. Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez refieren que el método de preparación de las féculas es por fermentación y por loción. En la fermentación se utilizan ácidos débiles en todas las partes de la planta. En la loción, la separación se hace por lavado. Indican que las sustancias que no contienen nada de gluten son obtenidos únicamente por lavado, siendo este el procedimiento aplicado en la batata, papa dulce, patata dulce o boniato, en la patata y en el arroz. En el caso de la aristoloquia, también es por lavado. La fécula de aristoloquia está alterada por materia colorante que le proporciona un gusto amargo, por lo que tiene el inconveniente de que siempre será un medicamento de aplicación dudosa. Aquí tenemos una lámina de Aristoloquia clematipris de Linneo. El productor de la Sinapis alba de Rota no introdujo una nueva especie en la península, sino que es la Sinapis alba de Linneo, según obtienen Pérez y Chape, pero llamó la atención sobre el cultivo de la misma, lo que evitará pagar un alto tributo en el extranjero, y la podemos tener en nuestro suelo para aplicaciones médicas, domésticas y económicas, o sea, a menor costo que la que había que traer de Inglaterra. Aquí tenemos la Sinapis alba de Linneo, que es la mostaza blanca. Y la fecha y firma del trabajo de Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez, que remitieron a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Cádiz, 27 de septiembre de 1834. Firmado José Pablo Pérez y Juan Bautista Chape. La bibliografía que hemos usado para realizar el trabajo se ha basado en un texto francés, en un texto español y en el periódico de la Academia. El texto francés es el de Trousseau y Pidous. Es el Tratado de Terapéutica y Materia Médica, traducido en Madrid y editado por la imprenta de Fuentenebro. El español es el Nuevo Formulario General Completo, 2 tomos, de José Herbert de Robles, de 1839, editado en Valencia en la imprenta de Malen y Sobrinos. Y el periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5 y el tomo 6, que es conocido como Actas y Memorias de la Academia Médico-Quirúrgica. Aquí tenemos 2 tomos del periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Este es el periódico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz de la época. Como conclusiones del trabajo: las féculas de batatas, patatas y arroz sin fermentación confiadas a Pérez y Chape para su identificación son iguales
a las que se encuentran con los mismos nombres en el comercio. La mostaza blanca de Rota tiene las mismas propiedades que la mostaza inglesa. Los contenidos de las memorias de Juan Bautista Chape y José Pablo Pérez coinciden con los que se tenían en España y en el extranjero. Se vislumbra la apertura de los académicos corresponsales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz a la asimilación de las corrientes farmacéuticas y terapéuticas de la época. La forma de enseñanza clínica que incluyen las memorias de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que fueron emitidas por José Pablo Pérez y Juan Bautista Chape Izado, se practica en los principales centros farmacéuticos de Europa, así como el Real Colegio de Boticarios de Madrid. También se aplica a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, con lo cual podemos decir que era un centro farmacéutico europeo. Deciros que estos contenidos de las memorias que engloba esta conclusión fueron obtenidos en la farmacia de José Pablo Pérez de la Plaza de San Juan de Dios y de Juan Bautista Chape y Guisado. Y también incidiros en que estas 4 féculas obtenidas en estos laboratorios anexos a las farmacias de estos 2 fundadores del Real Colegio de Boticarios de Cádiz son los mismos que se encuentran en el comercio y que traían de Inglaterra a Cádiz, con lo cual es una forma de industria farmacéutica vislumbrada en Cádiz en estos 2 laboratorios, el de Chape y el de Pérez. Incidiros en que la forma de enseñanza clínica de estas memorias tiene la misma estructura que las memorias de los cirujanos de la Armada. Con lo cual, el Real Colegio de Boticarios de Madrid considera que es lo mismo que se aplica a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y hasta aquí la conferencia de esta tarde dedicada a Juan Bautista Chape Guisado y José Pablo Pérez. Nada más, muchas gracias.